Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Muy buenas noches a todos nuestros televidentes, les agradecemos el favor de su atención. Les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de En Voz Alta. Agradezco mucho la participación esta noche de Arturo Maximiliano, María Alemán y Carlos Rentería. Como todos los miércoles a las 9 de la noche estaremos con ustedes platicando de temas que preocupan y ocupan a los queretanos. Para el día de hoy tenemos preparado disertar un poco sobre este Plan Estatal de Seguridad 2022-2027 que en días pasados fue anunciado con bombos y platillos por parte del gobierno estatal, donde se vislumbran algunas estrategias que también nos hace cuestionarnos la viabilidad de este plan y que desde luego, aunque los datos son duros y que en el mapa y en el radar de la seguridad a nivel nacional Querétaro está entre las entidades con menos problemáticas en esa materia, sí es interesante resaltar algunos datos que se presentan en el Secretariado de Seguridad a nivel nacional, ¿no? Un dato por destacarle a usted y adelantarle un poco a la discusión, los problemas de mayor incidencia de 2021, pues están relacionados con los delitos de violencia familiar y desde luego también con los delitos de violación. Es un semáforo rojo en estos dos tópicos que nos hacen bastante ruido para llamar la atención y preguntarnos, ¿no? A veces los gobiernos tienen como planeación y digamos como perspectiva de la elaboración de políticas públicas, pues ciertos nortes, pero que a veces difieren de lo que es la realidad. Hay cuestionamientos que tendríamos que hacernos a razón de si es también mucho más importante la cuestión de la prevención, más que a lo mejor aumentar el número de policías, que también son necesarios desde luego, también hay otras estrategias, pero bueno, vamos a entrar en debate y les agradecemos mucho el favor de su atención y me gustaría empezar esta discusión con nuestros panelistas de esta noche. Primero, María, ¿tú cómo ves este plan? Estos datos que se presentan, sobre todo en materia de seguridad, esta estrategia, digamos, planteada a 4 años con 4,000 millones de pesos en la entidad, en tu juicio, ¿para dónde tenía que estar marcado? ¿Están bien planteados estos ejes, digamos, esta estrategia para blindar a Querétaro? Hay, digamos, una narrativa a partir de planteamientos de que estamos alrededor, o en el centro más bien tenemos alrededor a estados que ya tienen semáforo rojo en varios delitos y que urge una intervención por parte del Estado queretano para garantizar esta seguridad. ¿Tú qué opinión te merece este planteamiento que se hace desde el Ejecutivo Estatal? Buenas noches, me da mucho gusto como cada semana estar aquí con ustedes y con todo el auditorio. La verdad, mira, a mí me gustaría empezar por decir que sí me parece bien la propuesta. Obviamente, como todo, vamos aquí a ir desmenuzándola, pero yo podría arrancar por reconocer que me parece que es un acierto enfocar la energía en un tema tan sensible como la seguridad. Lo hemos comentado incluso en otros programas con otros temas y prácticamente siempre sale el tema de la seguridad como una de las principales preocupaciones de quienes vivimos aquí en Querétaro. Entonces, me parece que eso hay que reconocerlo, ahora sí que se pone el dedo en la llaga sobre uno de los temas especialmente sensibles para Querétaro. El programa Juntos por la Seguridad de Querétaro, que consiste, como bien lo dijiste, en una inversión, pues yo no diría inédita, pero una inversión importante de 4,000 millones de pesos que van enfocados principalmente a infraestructura, a equipamiento, a tecnología, a la construcción de un centro de comando, que lo que más me parece relevante es que va a tener un importante centro de capacitación policial. Se busca prevenir el delito de una gran manera a través de la tecnología. Me parece que esa es la apuesta del programa que anuncia el gobernador Curi. Yo creo que aquí el reto es que el uso de la tecnología se convierta en inteligencia. Es decir, puede suceder que tengamos más de 4,000 cámaras en todo el estado, como se tiene proyectado, que tengamos arcos, lectores, que tengamos una base de datos importante, sí, pero ¿qué pasa si esa información se queda solamente en el centro de comando y no baja al policía de a pie, al que está haciendo el rondín por el barrio, por la comunidad, al que está recorriendo San Miguelito, pero al mismo tiempo San Francisquito?
El reto es que la tecnología sea una herramienta para el policía que se la juega, y perdón la expresión tan coloquial, pero que se la rifa en el día a día, en la calle. Porque al final del día, si esa tecnología se va a quedar en 4 muros, en un gran centro de comando, pues poco va a funcionar, que creo que ha sido lo que ha pasado en los últimos años. Al final tenemos lo que fue el C4, el C5. Hay una fuerte inversión en materia de infraestructura en términos de seguridad, pero creo que el reto ha sido cómo bajar esa información o ese uso de tecnología al policía de a pie. Y bueno, varios otros comentarios que iremos haciendo en la charla, pero me parece también importante decir que si algo veo que le falta al programa de seguridad que se ha lanzado es justamente una parte pues más humanista de la concepción de la policía. Veo mucho apostando a la tecnología, pero veo poco apuesta al recurso humano. Se habla así de una capacitación policial, pero yo no estoy viendo en este programa un tema que trate los temas que son importantes para los policías. Te estoy hablando que para un policía uno de sus peores dolores de cabeza es su proceso de jubilación y de pensión, por ejemplo, ¿no? Y que creo que después de haberle servido de esa manera a la ciudad o en el caso del Estado, al Estado, pues que debería ser un punto que ellos tengan como la certeza y la seguridad. Te hablo, no se toca el tema, por ejemplo, de los sueldos, de becas, ¿no? Para ellos, para su familia. Es decir, me falta en este programa una parte con una visión de cómo buscamos que los elementos, que son hombres y son mujeres, que son personas de carne y hueso, que son padres y madres de familia, estén bien, ¿no? Estén en mejores condiciones, porque eso evidentemente va a redituar en materia de seguridad. Y algunos otros comentarios que por supuesto seguiré haciendo más adelante. Gracias, María. Charlie, oye, ¿es común un denominador de los gobiernos de las derechas de repente construir narrativas y escudarse en estrategias que generen mayor certidumbre a la población? Y en nombre de esas estrategias, como por ejemplo una de ellas, la seguridad, a veces se pierden algunas libertades. ¿Tú vislumbras en el radar con este programa algún riesgo de limitar un poco la libertad del ciudadano en pos de la seguridad, ¿no? Ya lo decía María ahorita con la tecnología, eso. ¿Tú qué le ves en esta parte de, digamos, en el trasfondo de este proyecto? ¿Tú acaso podrías vislumbrar algún tema también incluso electoral, ¿no? De generar un poco de, digamos, de escozor entre la población, es decir, pues sí, ahorita pues hay un poco de posibilidades por lo que tenemos alrededor de que se genere cierto ambiente de incertidumbre e inseguridad en Querétaro, por lo tanto vamos a invertirle tantos millones en tantos años. ¿Tú cómo ves esta parte? ¿Hay detrás de este proyecto alguna narrativa que tú vislumbres o más bien si es un programa necesario para los queretanos? Yo creo, desde que nos constituimos como Estado, desde que decidimos vivir en sociedad, estamos dispuestos a cambiar nuestra libertad por la seguridad. O sea, eso es una de las funciones principales o de las atribuciones principales de vivir en sociedad. Entonces, cada paso en seguridad, desde luego, va acompañado de una pérdida, un retroceso, si tú lo quieres llamar así, en pérdida de la libertad. Hay quien liga lo de los arcos lectores al tema que comentábamos en días pasados del tema del reemplacamiento. Hay quien seguramente va a hacer el comentario de que este es un asunto para limitar la libertad de los ciudadanos, pero yo creo que responde a un asunto todavía un poco más frío. Los gobiernos elaboran políticas públicas y los partidos políticos elaboran propuesta electoral en razón de encuestas. Y entonces, la encuesta más grande que existe en el país es la que mide la victimización y la percepción sobre la seguridad que levanta el INEGI. Entonces, quienes quieran consultar cómo está este tema, el tema de las víctimas y el tema de la percepción, como se mide en la mayoría de los fenómenos sociales en nuestro país, entre lo que es y lo que la gente cree que es. Charlie, te interrumpo un poquito, a ver. Ahí hay un dato interesante, lo decía al inicio. El delito que más creció en 2021 fue la violencia intrafamiliar y las violaciones. O sea, cómo arrancar con un plan, como tú dices, que vaya a este fenómeno. Digo, hay más delitos, ¿no? Desde luego está el narcomenudeo, el secuestro, el homicidio, pero las cosas que crecieron más, de repente pareciera ser que a lo mejor tendríamos que invertir en otro tipo de inversión social y no necesariamente porque la violencia está en las familias.
y está en las violaciones contra las mujeres. Entonces, tú dices, hay que sacrificar un poco la libertad, pero no me hace a mí un poco, digamos, no me encuadra que desde el titular del Ejecutivo se decida anunciar un problema que probablemente pues lo necesitemos para prevenir lo que pueda pasar, pero como que creo yo que al Ejecutivo le haría falta, ¿no, Charlie? Una estrategia también focalizada a estos delitos. Es un nivel macro. Seguramente el secretariado tendrá las cifras, pero lo que se sigue posicionando en la parte de arriba de los números que da esta encuesta es que el principal delito en Querétaro es el fraude. Y el segundo delito es la extorsión. Entonces, si tenemos que el principal delito es el fraude, aunque a nivel nacional está al revés, o tiene otros componentes, a nivel nacional impera el delito de robo en calle o cuando te roban en el transporte, que es más cargado hacia la zona metropolitana del país. En caso como Querétaro, el principal delito es el fraude, pero por mucho supera los índices delictivos de los que estás mencionando. ¿Qué tipo de fraude? El fraude de los que compran y no entregan, que creo que todos hemos sido víctimas de este tipo de fraudes, de comprar en alguna página y que las cosas no te lleguen, o un vehículo, etcétera, y el fraude a través de las tarjetas de crédito y de débito. Entonces, este delito que no estaba tipificado así en las encuestas, ahora empieza a ser muy recurrente, posicionándose muy rápidamente en el primer lugar en el estado de Querétaro y abajito el tema de la extorsión. Y entonces, cuando vemos también esta medición nacional, vemos que el principal problema en el 2020, porque va un año desfasado, ya la ENVIPE o la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad, mide el 2020, o se le pregunta sobre el 2020 a las personas y se publicó en el 2021. Entonces estamos a punto de recibir la 2021 sobre 2022 y ya en plena pandemia la gente pensaba que el principal problema del país era la inseguridad. El segundo tema era el tema del desempleo y solamente hasta el tercer lugar el tema de la salud. Entonces yo creo que eso orientó al gobierno del estado a presentar una estrategia. Yo no le llamaría plan porque nada más la palabra plan está reservada al Plan Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo. Perdón, es un tecnicismo, pero los tecnicismos a veces importan. Es un programa y aparte es un programa multianual, que como bien decía María, es un programa que más viene orientado a la inversión en tecnología. Yo me esperaría para conocer la estrategia general de seguridad cuando nos den a conocer el Plan Estatal de Desarrollo, que van a bajar o que va a tener que tener un alineamiento con el Plan Nacional y que seguramente deberá tener algunos componentes para que los municipios hagan el Plan Municipal de Desarrollo. Porque nos faltan muchos datos para poder emitir, solamente tenemos los datos estadísticos, que por ejemplo, lo que sucedió del 2019 para el 2020, en el caso del estado de Querétaro, es que el tema de los delitos baja en la realidad, pero la percepción de inseguridad sube. Y sube en una proporción grotesca a cómo baja el número de los delitos. Entonces también tiene que ver con un tema de comunicación política y de comunicación social. Porque los delitos van a la baja, pero la gente se siente más insegura. La percibe distinto. Sí, la percepción se mide en términos de seguridad, por ejemplo, hasta el impacto del alumbrado público en la percepción de los ciudadanos, ¿no? Se sienten más seguros o no. Charlie. Arturo, buenas noches. Oye, ¿cómo ves este plan? ¿Qué le hace falta este plan? ¿Tú cómo lo ves? ¿Está más tendiente a sancionar que a prevenir? Mira, primero lo que veo es, y lo tocamos este tema, el reemplacamiento, creo que es un lanzamiento de un plan que efectivamente, como dice Charlie, no es un plan. Para mí no es todavía siquiera una política pública. Marca una prioridad, creo yo, forzados en adelantarla por el desgaste que se tuvo con el tema del reemplacamiento, y me parece que es una forma de decir, de nueva cuenta trato de adivinar un poquito la estrategia política, decir, oye, pero te estoy dando esto, ¿no? Estamos tomando una cantidad a partir de un derecho, que en realidad más bien es un tipo impuesto, y esta es la contraprestación, ¿no? Es un lugar común decir que se va a invertir de manera histórica en seguridad. Métete a Google. Yo googleé hoy en la mañana inversión histórica en seguridad y encontré un despliegue de discursos políticos de este año. Solidaridad, que es Playa del Carmen, Tlaxcala. Bueno, encontré Zacatecas, ¿no? Pero Zacatecas con el pasado gobernador, Coahuila,
Y me está faltando por ahí otro estado que hizo un anuncio idéntico. O sea, el soundbite, que es el que se quiere dejar a los medios, que es habrá una inversión histórica, lo encontramos prácticamente en un buen número de estados y de municipios, donde lo que se hace es dejar muy claro cuál es la prioridad presupuestal, que también es un tema que ya vimos, y como bien dijo María, a mí me parece que el planteamiento es correcto. Esa es la prioridad del gobierno y seguramente es la prioridad de los queretanos, ¿no? Porque además está aprobado, está encuestado. Creo que el planteamiento es el correcto, ¿no? Esa es nuestra prioridad. Ahora, yo lo que sí le veo es falta de forma en términos de política pública. O sea, lo que se anuncia es inversión en herramientas. Esas son las herramientas, el arco, la cámara, algunas, por cierto, cuestionadas. También me metí algo de trabajos de investigación en Inglaterra, en Estados Unidos, con respecto a la eficiencia de la cámara y los complementos que debe tener la cámara, el botón de pánico. Creo que nos dimos cuenta, particularmente nosotros tres, pues que la cámara no necesariamente conlleva la detención de quienes están cometiendo un delito, que el botón de pánico, ya no digamos el 911, son elementos de certeza que va a llegar una patrulla. Y obviamente que llegue tarde, simplemente que no llegue. Entonces hay algo que falta en la construcción de esta política de prevención o de persecución del delito, ¿no? Como que, por ejemplo, en prevención, pensando ya en un plan o en una política pública, ¿cómo lo combinas con otros elementos que son también inhibidores de delito de alguna otra forma? Te puedo decir el deporte, la cultura, la educación, el civismo, ¿no? Hay una serie de elementos que por supuesto que está probado en muchos lugares del mundo, está probado en México, está probado en Juárez, en su momento se probó en Juárez, que son elementos indispensables para abatir los índices delictivos, ¿no? Y por eso es que creo que aquí le falta todavía ese acompañamiento. Me gusta mucho la idea donde se dice que en Querétaro no se quiere que entre la delincuencia organizada, y creo que se refiere al delito de acto impacto, porque claramente pues hay una presencia, también una presencia pues que a narcomenudeo y que a otros elementos, de repente hay algún delito que a los queretanos nos genera un sobresalto porque no son parte de la normalidad, pero tengo claro que esa es una de las tareas y una tarea importante, justamente detenerlo, y la otra es encontrar cómo bajar los índices delictivos de lo que sí pasa en Querétaro, de acuerdo con lo que está perfectamente medido, ¿no? Efectivamente la extorsión, el robo, digamos el patrimonial, que también es muy fuerte en las casas de los queretanos, de todo el estado. Entonces, ¿cuál es la estrategia y cómo estas herramientas, que creo que faltó explicar el cómo, ya dijeron el qué, cómo van a aportar esta parte? No es nuevo que se invierta en tecnología para temas de seguridad. Creo que habría que hacer un recuento tanto en municipios del estado de Querétaro como en el propio estado, de que hay una evolución en este tema y cómo esto viene a complementar y a generarnos una mejor expectativa de la seguridad. Me llamó la atención, inclusive, yo veía al gobernador como que se contradeció un poquito en esa entrevista que dio con López Dóriga en el tema de la inversión, porque como que quería decir, estamos haciendo algo nuevo, pero no estamos rompiendo con lo viejo, ¿no? Entonces como que le costaba mucho trabajo explicar qué es realmente la esencia de esta nueva política, que no puede ser solamente decir invertí tanta lana, si nos sirve para esto y me va a generar estos resultados. Entonces yo creo que ahí todavía hay alguna cuestión por explicar. Inclusive planteé una cosa, que aquí la seguridad se operaba desde una bodega, y creo que eso no dice muy bien de Querétaro. No creo que se opera una bodega. Este es el edificio muy moderno de allá de Pie de la Cuesta de Bernardo Quintana. Que, por cierto, van a modernizarlo en ese programa, ¿no? Perfecto. Se prevé una nueva sede para... Es muy importante, Tocayo. Solamente creo que hay que reconocer, en términos de explicar la nueva estrategia, reconocer cuáles han sido los avances que se han dado previamente, para decir, a partir de este punto lo que falta es esto y lo que queremos lograr es esto, y lo podemos medir de esta manera. Ok. María, a ver, los datos arrojan un panorama complicado para la zona metropolitana, sobre todo para el municipio de Querétaro y San Juan del Río, donde los delitos que tienen mayor frecuencia son el homicidio, la extorsión, el robo, la violación y la violencia familiar. ¿Cómo crees que se debería de articular este programa o este proyecto con los municipios? ¿Cómo le van a entrar los municipios, sobre todo los de la zona metropolitana?
A ver, ¿O cómo deberían entrar? varios comentarios. Creo que lo que decía Arturo es muy interesante decir, pareciera que vemos a un gobernador que no termina de desprenderse del gobierno o de su vínculo con el ex gobernador y con el gobierno anterior. Entonces, como que de alguna manera lo sentimos echado para adelante en decir, bueno, vamos a hacer esto y nosotros de aquí para adelante vamos a invertir de esta manera y a cambiar ciertas cosas, pero al mismo tiempo, incluso por ahí hubo un comentario bastante señalado que se le atribuía las condiciones de seguridad a una sola persona. Integrante del gobierno anterior. Entonces, sí, creo que eso es, digo, hablando políticamente, ¿no? Creo que eso se sigue viendo en muchos de los comportamientos del gobernador. Hablando particularmente del tema de los municipios, yo construyo sobre la idea que dije en mi primera participación. Me parece que a coincido, no es un plan, podríamos llamarle programa, todavía le falta la parte como más humana, más desde el enfoque policial, y aquí es donde yo sí creo que necesitamos entender que la problemática delictiva de Querétaro es distinta de acuerdo al municipio, e incluso en nuestro municipio, hablando por ejemplo de la capital, es muy diferente los delitos que se cometen aquí en el centro histórico a los que se cometen en centro sur o al norte de la ciudad. Entonces, que para eso necesitas tener una comunicación personal con tu corporación, entender que hay que redistribuir, que quizás es necesaria una reingeniería del acomodo de la policía, de esa policía que está abajo. No estoy hablando de los altos mandos que están operando desde el centro de comando, estoy hablando del policía que hace los rondines y que, bueno, a ver, me parece muy importante decirlo porque no podemos estar hablando de seguridad sin mencionar, pues el video, lamentable video que circuló hace algunos días en donde ¿no? Lamentablemente es de verdad una situación muy penosa para la policía municipal porque pues una persona, bueno, dos hombres, uno armado, realmente los acorralan, ¿no? Y eso si no entramos al detalle del video, pero yo los invito a todos a que quien no lo ha visto lo vea y empecemos a reflexionar la esquina donde fue. ¿Hay un McDonald's? ¿Cuánto tiempo lleva el McDonald's quebrado? Y creo que es una tienda que difícilmente quiebra, ¿no? Hay una gasolinera que lleva también mucho tiempo cerrada. O sea, creo que ahí ese es un foco de alerta de decir, algo está sucediendo. A mí me parece que las dos personas que salen en el video, pues no iban pasando por ahí casualmente, ¿no? Creo que son dos personas que forman parte de un grupo de delincuencia organizada que a mí me parece que es importantísimo reconocer que sí existe. Porque el primer paso para poderlo combatir es decir que sí existe en Querétaro. O sea, no podemos seguir diciendo, es que vamos a blindarnos para que no entre. Dentro de Querétaro sí existe. Uno de los principales problemas que quienes hemos recorrido la calle vemos todos los días y nos platican en todas las colonias, en todos los barrios, en las comunidades, sobre todo en Santa Rosa, es el narcomenudeo. Eso es una realidad, incluso viene en los datos que da el secretariado, uno de los principales delitos en los que viene considerado Querétaro es el narcomenudeo. Y también decir que, bueno, a mí me parece, te lo comentaban tanto Carlos como tú, me parece muy lamentable que en esa estrategia no se esté direccionando un tema directamente para la atención con perspectiva de género, para las mujeres. ¿Por qué? Porque efectivamente aquí hay como varios datos, porque el secretariado, el semáforo delictivo que da el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí efectivamente marca lo que es el fraude, el robo y la extorsión, es decir, los robos de patrimonio al patrimonio, digamos, los delitos contra el patrimonio como los número uno. Pero el secretariado marca lo que es la extorsión, la violencia familiar, la violación y el narcomenudeo. Me parece que si estamos siendo, porque así lo fuimos, por ejemplo, en el primer semestre del 2021, Querétaro fue el estado con mayor tasa de mujeres víctimas de lesiones dolosas.
pero gravemente, o sea, no estoy hablando de un poquitito por encima de la media nacional. O sea, la media nacional estamos hablando de 40 víctimas por 1,000 habitantes. En Querétaro estamos hablando de arriba de 80. Entonces, es preocupante y no veo una atención focalizada al tema de las mujeres, al tema de... y creo que también tiene que ver con lo que decía Carlos. No solamente es que estemos seguras, que nos podamos sentir seguras. Una cosa es que estar y otra es sentirte segura. Fíjate, hay un dato interesante. En 2020 se manifiesta como el primer lugar Querétaro en temas de acoso. Sí. Nada honroso para nuestro estado, ¿no? Sí, María, muchas gracias por tu participación. Charlie, tú como experto en gestión pública, ¿cómo ves la metodología que instrumentaron las autoridades para este programa? Se habla, a mí me llamó la atención, fíjate que anunciaron con bombos y platillos que este programa es resultado de 377 foros y 12,000 encuestas. Ya mencionabas tú que es una herramienta importante, pero en materia de seguridad, pues hay datos, los datos duros no mienten, ¿no? Eran necesarias tantos foros, tantas encuestas para saber qué está pasando con el tema de la seguridad en Querétaro. Bueno, pues aquí ya nos surgió una duda, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre los datos del secretariado y los datos de la encuesta? Y la diferencia es bastante entendible. La encuesta mide percepciones. O sea, en la encuesta le preguntan a las personas. Recordemos que en México el 93% de los delitos no se denuncia. Entonces, cuando te preguntan en la encuesta, oye, ¿has sido víctima de un delito? 1 de cada 4 hogares en el país, 1 de cada 4 hogares y 1 de cada 4 hogares en Querétaro tiene por lo menos una víctima. Y esa víctima en promedio tuvo que pagar como 7,200 pesos por el delito que le cometieron. Entonces, cuando llega la encuesta y te pregunta, pues tú contestas, pero cuando te dice, ¿denunciaste? No, pues no denuncié. Entonces, ahí está la cifra negra, el 93% de los delitos no sucede prácticamente nada, ni a denuncia llega. Y con cerca del 7% que sí se presenta la denuncia, de estos de la mitad no pasa nada, por lo menos en el primer año. Y entonces tenemos casi una cifra negra de cerca del 96%, 96-97%, en donde, pues imagínense qué actividad comercial en nuestro país representa un 97% de posibilidades de éxito, pues dedicarse al tema de la delincuencia. O sea, ninguna otra actividad. Si pones un negocio, tienes a lo mejor una posibilidad de sobrevivir del 20% en 2 años. Dedícate a la delincuencia y entonces tienes un 97% de posibilidades de que nada te suceda. Qué triste realidad, Charlie. Metodología de que se utilizó. Yo sigo sintiendo que se menosprecian. Hay 7 macroprocesos en la administración pública, se los decimos a los alumnos que nos hacen favor de estar en la maestría, ¿no? Primero se planea, luego se programa, se presupuesta, se controla, se fiscaliza, se rinden cuentas. Y entonces hay 2 macroprocesos que están totalmente olvidados, la planeación y la programación. Y entonces empezamos directamente con la ejecución. Y si tú te fijas de este programa, lo que está sucediendo es que se saltaron los 2 primeros pasos y se fueron directamente a decir esto es lo que nos vamos a gastar. O sea, nos vamos directamente a los temas presupuestales. Entonces, ¿cuál es la parte metodológica? Por ejemplo, en la parte metodológica del macroproceso de planeación hay una etapa diagnóstica. Entonces, de todos estos resultados, de todos estos foros, ¿dónde está la etapa diagnóstica para que nos dé el faro como queretanos, como política pública, hacia dónde queremos llegar? Y luego decirle a los queretanos lo que decía Mari, ¿dónde estamos? O sea, en todos estos delitos, ¿cuál es el punto de partida? O sea, los indicadores en la construcción de la propuesta. Y entonces decirle a los queretanos, con 4,000 millones de pesos, más la inversión en factor humano, entonces los vamos a llevar del 2% al 1%, lo vamos a disminuir. Eso es lo que nos falta escuchar de este tipo de herramientas que da el Estado, para que se materialicen en qué. En algo que los tres nos dimos cuenta, La gente, ¿qué quiere? Que le llame a la policía y que llegue. No le digas todo eso. La gente en la calle lo que quiere es que cuando ni siquiera quiere ver al policía, Y no sé si les pasó, pero lo que te dicen es que cuando le llame a la patrulla venga. Ese es el gran indicador. Si les parece, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para seguir platicando este tema. Regresamos con Carlos. Continuamos en Voz Alta. Muchas gracias por seguir con nosotros esta noche. Estamos platicando sobre este programa estatal de seguridad, anunciado con
bombos y platillos por el titular del Ejecutivo. Estamos platicando con Carlos, ¿no? Estábamos hablando de la metodología y todo lo que implica. Y para ir cerrando tu participación, Charlie, en esta primera parte, ¿podremos decir entonces que les falta un poco de profesionalización en la elaboración de las políticas públicas? Porque ante un mal diagnóstico es obvio que el resultado pues no va a ser el que se esperaría, ¿no? A lo mejor se está pensando desde el gobierno más bien en una estrategia político-electoral, algo que se venda como bombos y platillos y que tenga un impacto, que ya lo decía también, por ejemplo, acá Arturo, de justificar el emplacamiento, por ejemplo, y demás. Entonces, en tu juicio, ¿consideras que les hace falta un norte ahí en la parte de la planeación estratégica para la implementación de políticas públicas? Yo creo que desde el 1 de octubre que empezó para acá, ha habido anuncios. Recordemos que también se anunció antes del Plan Estatal de Desarrollo, perdón que insista, pero el plan es el instrumento de política pública principal de un Estado. Creo que es el punto de partida. Es el punto de partida. Y entonces ya anunciaron la política social y ya anunciaron la política en materia de seguridad. Inclusive entonces ya anunciaron las políticas también recaudatorias. Entonces, prácticamente es como empezar a ver pues no sé si el principio o el final de la película o llegar a la mitad de lo que te perdiste. ¿Qué falta en el tema de la metodología? Un profundo proceso de planeación. Y sobre todo traducirlo en indicadores de lo que a la gente le importa. Comentábamos antes de irnos al corte que lo que tiene la gente en la boca, y seguramente no me dejarán mentir que están escuchando, es que el policía llegue. O sea, traducen el tema de la seguridad a que el policía llegue. Ni siquiera ver al policía o ver la patrulla cerca, porque eso también les genera desconfianza. Veamos también la encuesta en donde la policía de tránsito y las policías municipales son las peor calificadas en materia de confianza. Y la gente califica mayoritariamente a las instituciones con las que no tiene cercanía, como la Marina y el Ejército. Entonces parecería que se premia la no cercanía de una institución policial versus la que te cuida todos los días. Y los lugares en donde te sientes inseguro. Te sientes inseguro en el cajero, en la vía pública, te sientes seguro en el mercado, te sientes seguro en la calle. ¿En dónde te sientes seguro según esta encuesta? Pues en tu casa, en el trabajo. Aún en la escuela tiene un 40% de gente que se siente insegura. Aún en la casa hay 14% de la gente que se siente insegura. Y convertir todo eso en unos entregables que la gente pudiera entender y pudiera, sobre todo, servirle de forma directa. En materia de seguridad me parece que el tema de que la policía esté y que mejore la percepción, que yo me sienta en un estado seguro. Dato, el tema del narcotráfico prácticamente no figura entre las prioridades de la gente como principal problema. Entonces tiene que ser traducido en ese tipo de políticas de la que la gente realmente es víctima, ¿no? Sí, y también no está en el radar de muchas de las políticas públicas de los gobiernos estatales y municipales en todo el país. Es claro que el fenómeno del narcotráfico, este mal que se ha incrustado ya en la sociedad, y yo creo que a muchos de nuestros políticos y políticas les haría falta darse una vuelta por allá en Cerrito Colorado, Loma Bonita, en algunas zonas donde es evidente que ya hay signos de descomposición social y que la verdad hay gente que no piensa en el bienestar de la comunidad, sino más bien descomponiendo nuestras juventudes, ¿no? Creo que es importante que lo señalemos. Arturo, ¿cómo ves? Estamos hablando del tema de seguridad, pasemos un poco al contexto nacional. Desde luego, la seguridad sí está, yo creo que es un tema de todas las campañas y de muchos tiempos, ¿no? Desde de campañas presidenciales, campañas estatales, campañas municipales. Yo creo que es un tema muy vendible electoralmente porque pues es un tema que está muy cercano a la gente y que desde luego afecta a nuestras vidas cotidianas de manera inmediata. Pero también hay profesiones que ponen en el foco a ciertos perfiles ciudadanos y que los hacen más susceptibles a la inseguridad. Y quisiera empezar a tocar un poco el tema del ejercicio periodístico, por ejemplo, ¿no? En México, ahora con el gobierno de López Obrador, Artículo 19 publicaba un dato que no es nada agraciado para nuestro país, donde 28 periodistas han sido asesinados durante la presente administración de López Obrador. Hoy en la mañana escuchaba de un abogado que hace periodismo en Michoacán, que acaba de ser asesinado, lamentable noticia, y bueno, la UNESCO señala que a lo largo de este año en México han sido asesinados 10 periodistas, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves el ejercicio periodístico? Digo, son personas que los ponen en el foco porque luego
trastocan, ¿no?, ciertos poderes fácticos que hay ahí, señalan algunos intereses, pues a veces de diversos sectores empresariales o delincuentes y demás, y pues bueno, los pone en el foco eso, y a los políticos incluso, ¿no?, también los pone a los focos. Ya veíamos el proceso electoral pasado, cuántas candidatas y candidatos fueron asesinados, algunos secuestrados, hablamos de Valle de Bravo. Entonces, ¿cómo ves, tocayo? Bueno, sí, sin duda delicado, ¿no?, en términos de la estadística que ocupamos a nivel mundial en el asesinato de periodistas, y debo confesar que si no tengo el dato duro, seguramente también en candidatos, ¿eh? O sea, lo que se vio en el 2021 y previo a esas elecciones fue una cosa pues, realmente preocupante, porque además tiene una injerencia en la democracia, o sea, va todavía más allá. Y en el caso periodístico, estaba leyendo también algún comentario creo que en New York Times, que hacía un artículo con respecto a lo que estaba pasando con los asesinatos de periodistas ya este año en México, pues lo que le llaman apagones informativos, a partir justamente de las amenazas que tienen, donde corre riesgo su integridad y de hecho su vida, ¿no? Entonces, zonas del país donde la información está limitada precisamente por el riesgo que corren, las amenazas que viven, que además pasan de las amenazas a los hechos. Y ese tema es pues, auténticamente delicado. Algunos están focalizados, y aquí no es defensa de nadie, o sea, yo creo que esto puede sonar hasta controvertido, pero de repente se concentran todos y se tratan de enfocar en una responsabilidad de la federación, cuando me parece que muchos de ellos pues, tienen que ver también con gobiernos estatales o municipales que pues, verdaderamente no han atendido o no han dado una respuesta ante la situación que se vive en sus zonas, en sus municipios, en sus estados, ¿no? Entonces creo que pues sí es algo que una vez más tiene otro elemento que en México nos está afectando mucho, que es el tema de la impunidad. No hay más que el discurso en general de que se llevará hasta las últimas consecuencias y no va a quedar impune. De verdad es increíble, yo no sé si lo hacen los políticos o los hacen los asesores, pero verdaderamente esta línea discursiva, pues yo creo que ya nos tiene completamente, no solamente cansados, sino inclusive nos quita esperanza sobre lo que puede ser realmente el que cuando se genera este tipo de delitos, de crímenes, pues pudieran ser castigados, ¿no? Y una cosa que también he observado que es muy delicada, que sí digamos, el sospechoso común es el crimen organizado, pero estaba viendo en el caso de Lourdes Maldonado, no tenía nada que ver con Nota Roja, no tenía nada que ver con crimen organizado. Ella era una periodista de política y de corrupción. Entonces, aguas con el sospechoso común que es el crimen organizado, porque no necesariamente es el único detrás, probablemente, de una serie de delitos que se cometen y que pudiera ser fácil decir, son los del crimen organizado y mira, por acá otro lavándose las manos. No, pues sí, muy bien. María, tú tuviste la experiencia legislativa a nivel federal. ¿Tú cómo ves nuestro andamiaje jurídico para buscar que los periodistas en este país puedan ejercer su profesión pues de manera mucho más con mucho más certidumbre? Yo veo, y la verdad lo veo hasta de manera cercana, las condiciones, desde las condiciones laborales, por ejemplo, ¿no?, de los periodistas, de mucha gente en el país, pero particularmente de los periodistas, es a veces muy complicada. Y también, si bien es cierto, ya existe un mecanismo de protección. María, ¿tú qué le abonarías si tú pudieras aportar algún elemento legal para que mejoráramos estas condiciones de ejercicio periodístico en este país? Voy cerrando ideas de lo que hemos estado platicando y me gustaría cerrar el tema general de seguridad en el Estado con lo que comentaba Carlos, que coincido. Me parece que el orden sí altera el resultado en este caso, ¿no? Vemos como acciones aisladas que quizá tienen que ver con el plan estatal, no lo sabemos porque no lo conocemos aún. Tiene una secuencia lógica y una razón de ser el por qué, porque pareciera que entonces son acciones aisladas en el mejor de los casos, ocurrencias peligrosas en el peor de los casos. Entonces, yo sí creo que el tema de darle orden,
de seguir una secuencia programática, le da seriedad. O sea, a lo mejor no nos gusta mucho el orden, pero el orden es certeza, el orden nos da rumbo, el orden nos da seguridad. Y entonces, si lo que quieres es darle seguridad y hacer que quienes viven en Querétaro se sientan seguros, tienes que empezar por ponerle orden al gobierno. Entrando al tema nacional, efectivamente me tocó ser legisladora en un momento, pues que les puedo decir, muy complicado, porque desde el 2019 el mecanismo de protección para los activistas de derechos humanos y periodistas en el país pues se les fue recortando el presupuesto, de tal forma que en el 2020 se elimina el fideicomiso que financiaba este mecanismo de protección. Entonces, se hila con el tema del orden. Al final del día, tú no puedes esperar que haya buenos resultados de una política pública o de un programa, o en este caso de un mecanismo al cual pues ya le quitaste las uñas y los dientes al final del día, ¿no? Yo sí creo y resumiría que el tema que está pasando en materia de derechos humanos, en materia de expresión, en materia de periodismo, en materia incluso electoral, como lo decíamos para algunas candidatas y candidatos, se resume en una frase que es: estamos en una crisis de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ya no puedes salir con libertad a hablar, a decir, a proponer en una campaña, a señalar, porque entonces te vuelves enemigo no solamente de quienes, yo creo que podemos reducirlo en que te vuelves enemigo del poder. ¿Cuál poder? Puede ser varios, ¿no? Pero te vuelves enemigo del poder por levantar la voz en cualquiera de estos ámbitos. Y eso tiene que cambiar. Eso, yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es hasta dónde tenemos que llegar. ¿Cuál es ese punto de quiebre en el que será la gota que derrame el vaso? ¿Qué tiene que pasar? ¿Cuántos más tienen que morir para que entonces recuperemos nuestro Estado de Derecho, nuestra capacidad de poder ejercer y poder con libertad, pues sí, nuestros derechos humanos? Pero volviendo al tema legislativo, ¿tú crees que es suficiente a lo que tenemos y solo falta inyectarle recursos? Pues mira, de entrada lo que creo es que no puedes esperar un buen resultado si le quitaste por completo el recurso, pero sin duda anterior a eso, o sea, antes del 2019 en el que ya había habido recortes, no había sido la solución. O sea, me parece que había que explorar otras alternativas, ¿no? Pero de entrada hoy no podemos hablar de ningún mecanismo de protección, porque el mecanismo pues puede existir en el nombre, pero si no tiene dinero, pues ¿qué resultado va a dar? Bueno, para ir cerrando, el tiempo en televisión se va rapidísimo. Entonces vamos a ir cerrando, si les parece, con una última participación. Carlos. Lo que tienen en común, tratando de encontrar un factor común en todos estas actividades que son, todos los ciudadanos son sujetos de inseguridad o de violencia, todos, pero hay actividades que resaltan o que tienen factores de riesgo asociados con ellos. ¿Qué factor de riesgo tienen los periodistas y qué factor de riesgo tienen los candidatos? Que son dos grandes sectores atacados, uno el 21 y ahora, bueno, pues hay elecciones en 6 estados, vamos a ver si esa tendencia disminuyó, yo no lo creo. Que se dedican a la cosa pública. Y entonces la gran explicación que se le debe a los mexicanos es esa denuncia que presentaron los partidos de oposición para que el Estado informara si realmente hubo participación del crimen organizado en el pasado proceso electoral. Porque eso hace que dos cosas que antes caminaban por separado, que era la violencia política y la violencia natural inherente al crimen organizado, ahora parecen estar mezcladas. Y unos echan la culpa con los otros o son lo mismo. Y entonces, si el crimen organizado coopta la cosa pública, los asuntos públicos, entonces va a tratar de silenciar a quienes no coincidan con lo que ellos dicen. Antes, cuando éramos de políticos a políticos, pues tratábamos de cooptar los derechos de otro político, o los cooptaban los nuestros, o cosas así, ¿no? Y entre ellos, entre el crimen organizado, tenían también su fiesta por separado. Pero ahora mézclalos. Y entonces ya no sabes cuándo fue por un asunto o cuándo fue por otra naturaleza.
y después aparece un periodista o un político que falleció desafortunadamente por esta causa y viene la victimización de la víctima. O sea, ¿a qué se dedicaba? ¿Con quién se juntaba? Sácale las fotografías, era su culpa porque era del crimen organizado, lo asesinaron en tal lado, pues es que fíjate que tenía esta conducta previa. No, espera, el tema no es la víctima, el tema es el victimario. Y el tema es que hay una cooptación de la participación del crimen organizado en los asuntos públicos, y eso es lo que se tiene que evitar, pero desde luego empieza por diagnosticarse, empieza por informarse. No es el caso de Querétaro, yo creo que lo puedo yo así percibir, pero es el caso de muchos estados en donde prácticamente este fue un factor común, hay una aseveración presentada y no hay una respuesta. Yo creo que mientras esto siga sucediendo, los periodistas se sentirán inseguros, los políticos se sentirán inseguros, los políticos periodistas se sentirán doblemente inseguros, y desde luego a la gente no se le dará una respuesta a estas grandes dudas. Muchas gracias. Para cerrar, Artur. Y esta sin duda es la expresión más vil, ¿no? El asesinato, la revictimización de quienes sufren esta situación tan drástica como es que acaben con tu vida por señalar, porque a final de cuentas creo que es por estorbar en ciertos intereses. Y bueno, lo que hace un periodista o lo que hace en algunos casos un político. Es la expresión más vil, pero además no queda solamente ahí, ¿no? Hemos visto en otras formas que también afectan mucho el ejercicio del periodismo, los vetos, ¿no? Y los vetos los hemos visto aquí en Querétaro. No son autovetos, ¿no? O sea, pues mira... Yo sí creo que autocensura. Alguno que otro que se tiene que cuidar después de lo que salió ahorita de la casa y de los viajes. Pero aquí aquí en Querétaro, yo creo que todos conocemos más de un periodista que ha sido vetado, por lo menos en un trienio o en un sexenio, y que no le prestan micrófono, no le prestan espacio de pluma. Que regularmente fue el consentido del anterior. Y en la parte democrática del político, si tú vas a ser castigado también de otras formas que se meten con tu negocio, que te meten con tu forma de vida, pues entonces la capacidad o la posibilidad de generar señalamientos siempre estará pues frenada por los miedos a cuál es la represalia si no sale adelante el proyecto en términos de los votos, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un elemento bien importante, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos fundamentales. Sí, por ahí viene la convivencia democrática en el país. Y quien sale perdiendo al final del día es la sociedad. Totalmente. O sea, porque lo que dices es muy cierto. Al final, a ver, alguien que decide ser candidato, ir a buscar el voto ciudadano y por alguna razón no gana. Y entonces se convierte en el enemigo del que gana en los temas personales. Y entonces en sus negocios, en su familia, en sus cosas, es perseguido y al final del día entonces con eso... Pues a quién le queda ganas de participar en la vida pública, y el que sale perdiendo es el ciudadano, ¿no? O sea, cada vez son menos los que quieren aportarle. O de hacer periodismo de investigación. O hacer periodismo de investigación. ¿Qué ganas te quedan? A lo mejor comentar la nota, pues recibes un boletín, o retomas, refriteas lo que está en otros medios, y bueno, pues tú nada más estás haciendo. Pero si ya haces un ejercicio de investigación profesional, opinión, pues imagínate el riesgo que se corre, ¿no? Ya no solamente en tu vida, que es lamentable, pero también puede ser en cosas que te importan, tu patrimonio, tu familia, tu libertad de trabajo. Como sociedad. Totalmente. Sí. Yo creo que siendo justos en la dimensión del ejercicio periodístico en el Estado, yo creo que si hay autocensura, yo no veo tanto los reporteros y periodistas, más bien los dueños de los medios de comunicación, que lamentablemente pues luego su pauta pues está relacionada con los intereses políticos, ¿no? En ese sentido, pues los medios públicos, en este caso más los universitarios, gozamos de ese privilegio de no tener presión económica de ningún tipo, y bueno, el ejercicio periodístico pues en la universidad es distinto, ¿no? Y en los medios comerciales, a veces, no todos, pero en algunos casos, pues sí, tienen que autocensurarse, sobre todo desde los directivos, para no tener una afectación, que no debería de ser así. Yo creo que sí, también hay antecedentes en los ejercicios gubernamentales que sí toman el dedo contra algún periodista, algún medio de comunicación y lo vuelven al ostracismo. Sí los hay, pero no creo que sean lo general, ¿no? Yo pienso que en general el ambiente político tiene muchas cosas que digamos, aportar a
a la cultura política, ¿no? Pero en el aspecto periodístico, pues bueno, tenemos ese pendiente. Ojalá podamos avanzar en eso. Pues me gustaría cerrar. María, ¿quieres decir algún comentario final? Tenemos un minutito y agradecer, no sé, María. Muchísimas gracias, pues como cada semana, con mucho gusto poder platicar de estos temas. Yo creo que la opinión más importante, por supuesto, la tienen quienes nos están viendo allá atrás, desde casa. Aquí yo creo que en el tema de seguridad, cerrando la idea en general, lo más importante es que te sientas seguro, ¿no? Yo les ponía mucho un ejemplo que decía, mira, te pueden dar cifras y datos y decirte es que tu calle es la más segura del mundo. Si cuando tú sales de tu casa a la tienda no te sientes seguro, cualquier política pública, cualquier programa, cualquier plan, llamado o mal llamado plan, habrá fracasado. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho, Arturo, gracias, Carlos, María, gracias. Y sobre todo a ustedes que nos acompañaron una noche más. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Esto fue En Voz Alta.